Continuando con nuestro curso Panorama Teológico Contemporáneo, vamos a mirar en esta oportunidad el pensamiento teológico de Emil Brunner o Emilio Brunner. Recordemos que cuando tratamos la teología dialéctica o la también llamada teología de la palabra, cuyo representante principal fue Karl Barth, hablamos también de la figura de Emil Brunner como uno de aquellos teólogos que desarrolló esa misma teología dialéctica. Posteriormente, Emil Brunner desarrolló su propio pensamiento teológico y se apartó significativamente de el pensamiento propuesto por Karl Barth. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la teología de Emil Brunner, o que también podemos llamar la tercera vía. ¿Por qué la tercera vía? Porque fue un punto intermedio, un camino intermedio entre la teología dialéctica y la teología liberal. Entonces, Emil Brunner propuso un punto de encuentro, una especie de punto de encuentro, especialmente con relación al tema de la revelación de Dios al ser humano, o el encuentro de Dios con el ser humano. Bueno, eso es lo que vamos a mirar entonces en este pequeño estudio, esta presentación de esta oportunidad. Emil Brunner nació en 1889 y murió en 1966. Fue teólogo, pastor y profesor de teología. Es un teólogo suizo. Él nació en la ciudad de Winterthur, Suiza, y estudió en las universidades de Zúrich y Berlín, donde obtuvo un doctorado en teología, en esta última, en Berlín, en el año 1913. También desarrolló actividad pastoral, siendo pastor en Suiza de 1916 a 1924. Fue profesor de teología. En 1924 comenzó a enseñar teología sistemática y práctica en la Universidad de Zúrich, donde permaneció activo en esa universidad hasta su jubilación en 1953. Es importante notar que Emil Brunner vivió en el contexto de las dos guerras mundiales, ¿no? De la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. De allí que su pensamiento teológico tuvo gran influencia en aquel contexto, ¿no? Donde se desarrolló. En relación a que él fue muy apegado a lo que debe ser el trabajo social de la iglesia, ¿no? Se enfatizó la responsabilidad social del creyente y de la iglesia, ¿no? Como pueblo de Dios. Así que algunos de sus libros trataron acerca de este tema, de lo que es la acción social de la iglesia. Como les decía, Brunner es conocido por su trabajo en la teología dialéctica, que fue el movimiento, como estudiamos anteriormente, que surgió como reacción al liberalismo teológico. Teología dialéctica también se enmarca dentro de lo que se conoce como la neo-ortodoxia, ¿no? Y recordemos que Karl Barth entonces fue principal representante de esta corriente, ¿no? La obra de Brunner ha influenciado significativamente la teología protestante del siglo XX, ¿no? Especialmente en este asunto que hemos mencionado de lo que es la revelación divina y la experiencia humana, ¿no? La forma como
Dios se revela al ser humano. Emil Brunner fue un escritor prolífico, un autor prolífico, y entre sus obras podemos contar El Mediador, libro El Mediador en 1927, que es una cristología, habla de nuestro Señor Jesucristo como el que propicia ese encuentro entre Dios y el ser humano. Tiene también La Teología de la Crisis en 1929, El Imperativo Divino en 1932, El Encuentro Divino Humano en 1937, El Hombre en Rebelión en 1937, Naturaleza y Gracia, una conversación con Karl Barth en 1940, Justicia y Orden Social en 1945, Revelación y Razón en 1941, había pasado. Dogmática, escribió 3 volúmenes de esta obra dogmática de 1946 a 1960, y tenemos también Cristianismo y Civilización en 1948 y 1949. Estas son las obras más significativas de Emil Brunner, aunque escribió muchos otros materiales, muchos otros textos, pero para destacar sus obras más significativas. ¿Por qué hablamos entonces de tercera vía cuando hablamos de la teología de Emil Brunner? Es considerada una tercera vía porque intenta superar las limitaciones tanto del liberalismo teológico como del dialéctico, como les decía anteriormente. Brunner enfatizaba en la revelación de Dios en Cristo, pero también la importancia de la razón humana y la ley natural en la comprensión de la fe. Recordemos que había 2 posiciones extremas, ¿no? El liberalismo había tomado en cuenta todo lo que fue el desarrollo científico que sobrevino después de la iluminación, y había tomado también muchos elementos del racionalismo. Entonces, recordemos que en el liberalismo surgió todo lo que fue la crítica a las Sagradas Escrituras, ¿no? La crítica bíblica. Entonces, esa posición del liberalismo, ¿verdad?, era una posición extrema donde descartaba la revelación sobrenatural, ¿no? y enfatizaba entonces en la razón como un medio principal para poder alcanzar el conocimiento de Dios, ¿no? Por otro lado, la neo-ortodoxia, que era un intento de regresar a las fuentes, ¿no?, de la fe cristiana, a los fundamentos de la fe cristiana, pero sin ese extremismo que se vio luego en el fundamentalismo, ¿no? Y ese sectarismo que había dentro del fundamentalismo. Entonces la neortodoxia de Karl Barth intentó entonces buscar la manera de volver a las fuentes de la fe cristiana, pero enfatizó mayormente la revelación subjetiva, ¿no?, individual o personal de Dios al ser humano. Entonces hablamos de la tercera vía, teología de Brunner, porque aunque reconoció la necesidad de la revelación, también afirmó la importancia de la ley natural, la conciencia como un medio para que Dios se revele a toda la humanidad. Recordemos estos conceptos teológicos que ya por supuesto nosotros los hemos aprendido, lo que es la revelación general y lo que es la revelación especial, ¿no? Cuando se habla en teología de la revelación general o universal, se está hablando de lo que es la revelación de Dios a nivel de la naturaleza, ¿no?, la creación, y también en la constitución del hombre, ¿no?, particularmente lo que llamamos la conciencia, cómo Dios ha puesto su conocimiento
natural, ¿verdad?, en la conciencia del ser humano. Entonces, hablamos así de revelación general universal, que es lo que se conoce también como revelación natural o externa, ¿no?, como Dios se revela al ser humano, pero fuera de él, ¿no?, a través de la creación y a través de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, hablamos de la revelación especial, ¿verdad? La revelación especial, también llamada sobrenatural o interna, que ya estamos hablando entonces de el conocimiento de Dios que viene a través del encuentro personal con Dios, ¿no? Es el propósito redentor manifestado por Dios a través de Cristo Jesús. A eso es lo que llamamos la revelación especial. Entre la revelación general y la revelación especial está la revelación escritural, ¿no?, la revelación bíblica. Entonces se ve la revelación bíblica como un enlace, ¿no?, entre la revelación general y la revelación especial, o la revelación a través de Cristo Jesús. Ahí entran entonces las escrituras, ¿no? Un autor dice que sin la Biblia el universo sería un enigma. Sin la naturaleza la Biblia carecería de significado. Esto nos da la idea de cómo la Biblia complementa la revelación natural. Entonces Dios es maravilloso y perfecto en todo lo que Él obra, así que Él nos ha dado una revelación plena, ¿no?, una revelación a través de la creación, pero también nos ha dado una revelación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación especial, final y definitiva de Dios. Pero también nos ha dado las escrituras, ¿verdad?, como un medio sumamente importante para enlazar una revelación con otra, ¿no? Qué maravilloso es el Señor. Muy bien, entonces siempre ha sido de gran interés en el desarrollo de la teología. Por supuesto, es un tema básico, un tema fundamental, lo que es la revelación de Dios al ser humano, ¿no?, o la manera como el ser humano puede llegar a conocer a Dios. Y esto es precisamente el desarrollo de estos grandes teólogos, de sus pensamientos, ¿verdad?, de sus propuestas, tiene que ver en gran medida con la manera como el ser humano puede llegar a conocer a Dios, cómo Dios se ha dado a conocer al ser humano, ¿no? Entonces cada uno de ellos, como estamos viendo a través del estudio de sus pensamientos, de sus propuestas, tiene una perspectiva diferente. Muy bien, estamos entonces con la teología de Emil Brunner, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito lo que es el pensamiento social de Emil Brunner, ¿no? Emil Brunner fue un convencido de que la teología y la ética están unidos indisolublemente tanto en la Biblia como en la experiencia cristiana. Recordemos, hermanos, que hablamos anteriormente del fundamentalismo, ¿no? Y el fundamentalismo desarrolló entonces una teología que se apartó de lo que fue o lo que es la acción social, ¿no?, o las demandas éticas del Evangelio, y se concentró el fundamentalismo mayormente en lo que fue el dogma, ¿no?, las creencias. Hizo énfasis en las creencias, en mantener las creencias correctas, ¿no?, las creencias antiguas y tradicionales de la fe. Luego vimos también el evangelicalismo, y vimos cómo el evangelicalismo se concentró en la importancia de comunicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio, ¿no? Ahí se concentró el evangelicalismo, ¿no? Y por tanto también descuidó lo que es la obra social, ¿no? El caso del pensamiento de Brunner, él había ya desarrollado ese énfasis escritural tan importante de la coherencia que debe haber entre nuestro conocimiento de Dios y lo que es
el amor al prójimo, ¿no? Que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Es un mentiroso, porque Dios es amor, ¿no? Y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Entonces el Evangelio se expresa a través del amor a Dios y el amor al prójimo. Allí se condensan entonces los mandamientos de Dios, y como dice Santiago, ¿no? También su epístola, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Es sumamente importante entender, comprender la responsabilidad social, ¿no? que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿no? Dios nos ha dado mandamientos precisos en la Escritura con respecto a cómo debe ser nuestra actuación para con nuestro prójimo, cómo debe ser nuestra actuación en la sociedad, ¿no? en la cual estamos viviendo. Así que este fue uno de los énfasis de Emil Brunner, lo que es la relación entre la teología y la ética. Y él enseñó que Dios nos da a todos los seres humanos la oportunidad de cumplir con el mandamiento del amor, ¿no? Con su mandamiento del amor, a Dios y amor al prójimo, ¿no? Y por más que estemos separados de Dios o no tengamos una relación personal con Dios, ese mandamiento del amor sigue pesando sobre la vida del ser humano y tiene una responsabilidad frente a Dios con respecto al mandamiento que Él le ha dado, ¿no? de amar a Dios y amar al prójimo. Así que un día el ser humano va a ser juzgado, como establece la Escritura, ¿verdad? Hay un juicio final y va a ser juzgado en virtud de su obediencia o desobediencia a el mandamiento de Dios, el mandamiento del amor. Entonces, Emil Brunner manifestó un gran interés en los problemas sociales de su época. En aquella época en que él vivió estaba en desarrollo lo que es el comunismo. Se había planteado ya la teología de la evolución, lo que era la teología, la enseñanza, ¿no? sobre el marxismo también. Había surgido el marxismo con Carlos Marx, el evolucionismo con Charles Darwin. Estaban en boga todas estas doctrinas, ¿no? o estas enseñanzas diferentes. Así que vivió en un contexto, ¿no? en que se estaban desarrollando estas filosofías y estaban impregnando la sociedad, especialmente el pensamiento marxista, y él vivió en esa época entonces, ¿no? Frente al avance del comunismo. Entonces él tuvo una posición muy clara acerca de lo que dice la Biblia, ¿no? El pensamiento de Emil Brunner contribuyó a la reconstrucción de la posguerra, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con su libro La justicia y el orden social, que escribió precisamente en 1945. Brunner consideró el idealismo, el cientificismo, el evolucionismo y el liberalismo como indicadores del orgullo humano y la autodeificación. Así que rechazó, ¿no? todas estas formas de idolatría de sí mismo, ¿no? que el hombre había creado, ¿no? Todo lo que era el desarrollo científico se llegó a convertir para el ser humano en un ídolo, y se puso precisamente él en el centro con el humanismo. Y poco a poco el hombre, el ser humano, a través de todas estas filosofías, todas estas nuevas corrientes de pensamiento, fue dándole la espalda a Dios.
Vamos a mirar finalmente el pensamiento de Emil Brunner con respecto a la revelación y el encuentro con Dios, ¿no? Que ya hemos mencionado, pero vamos a concretar lo que Emil Brunner dijo acerca de la revelación y el encuentro con Dios. Según Brunner, la fe en Cristo necesita la revelación universal de Dios en la creación, en la historia y en la conciencia de los seres humanos. Recordemos que Karl Barth había negado cualquier forma de revelación general. Dios se revelaba a cada individuo en su ser interior de manera subjetiva y en una forma sobrenatural. Así que para Karl Barth no había tal cosa como esa revelación general, ¿no? O universal. La revelación especial, de acuerdo a Brunner, sirve para enfocar debidamente la verdad sobre Dios, corrigiendo cualquier deformación existente bajo la revelación general. Y aquí es donde Emil Brunner dice que el tradicional principio de analogía es la base del conocimiento humano. Ahora, ¿qué es el principio de analogía? Este es un principio que se ha desarrollado dentro de la teología históricamente, y lo que nos dice, lo que nos enseña este principio es que para comprender a Dios, ¿verdad?, el ser humano debe partir de sus criaturas, es decir, lo que es la revelación general de Dios, ¿no? o la revelación universal de Dios, es decir, lo que se conoce como la revelación natural de Dios. Y este principio de analogía, además de otros teólogos, a través de la historia de la teología, fue desarrollado grandemente por Tomás de Aquino. Recordemos, el doctor de la época de la escolástica, ¿no?, quien desarrolló el dogma de la Iglesia Católica. Entonces, este principio de analogía es sumamente importante dentro de lo que es la teología cristiana o el desarrollo de la teología cristiana. Es decir, Dios se ha revelado como Él es a través de su criatura, ¿no?, a través de la naturaleza y especialmente en el ser humano, porque nosotros tenemos la imagen de Dios, ¿no? Somos hechos a imagen de Dios. Entonces, de allí es donde Emil Brunner, rescatando ese principio de la analogía, dice que para conocer a Dios, entonces debemos recurrir a este principio, ¿no? Conocer a Dios a partir de sus criaturas, a partir de la forma tan maravillosa como Él se ha revelado en su creación, en sus criaturas. Entonces, es un punto de partida para que el ser humano pueda llegar a conocer a Dios. Por supuesto, Él no descartó la revelación especial, y dice que en la persona de Jesús, Dios se encuentra de manera especial con el hombre, ¿no? Esta es la afirmación central del cristianismo para Brunner, y todo gira en torno a ella. El encuentro de Dios con el hombre en Jesucristo no es ni un acontecimiento objetivo ni subjetivo. Es una relación entre dos personas que involucra los centros personales de ambos. El encuentro del hombre con Dios, ¿no?, más que un acontecimiento objetivo o subjetivo, como han venido tratando ya los diferentes teólogos y corrientes teológicas que hemos estudiado. Para Brunner es una relación entre dos personas, ¿verdad?, e involucra los centros personales de ambos. Es decir, es un encuentro directo, ¿no?, ese encuentro de Dios con el hombre, ¿no? No se da a través de la percepción, de la interpretación que pueda tener el hombre subjetivamente, ¿no?, sino que es un encuentro real que se da, ¿verdad?, entre la presencia sobrenatural de Dios y el hombre.
y el mediador de ese encuentro es nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que el pensamiento de Brunner, quien fue teólogo, fue pastor, fue un hombre de Dios, es un pensamiento para mí bastante acertado, un pensamiento digno de estudiar y que él hace un gran aporte al desarrollo de la teología cristiana.